La aventura de la tumba egipcia de Agatha Christie, entregada en formato de audiolibro por Aventuras Audibles. Siempre he considerado que una de las más emocionantes y dramáticas de las muchas aventuras que he compartido con Poirot fue la de nuestra investigación sobre la extraña serie de muertes que siguieron al descubrimiento y apertura de la tumba del rey Menherra. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankhamón por Lord Carnarvon, Sir John Willard y el señor Blakeney de Nueva York, mientras proseguían sus excavaciones no lejos del Cairo, en las proximidades de las pirámides de Gizeh, se toparon inesperadamente con una serie de decámaras funerarias. El mayor interés lo despertó su descubrimiento. La tumba parecía ser la del rey Menherra, uno de esos sombríos reyes de la octava dinastía, cuando el reino antiguo estaba cayendo en decadencia. Se sabía poco sobre este período, y los periódicos informaron detalladamente de los descubrimientos. Pronto ocurrió un acontecimiento que se apoderó profundamente de la mente del público. Sir John Willard murió repentinamente de insuficiencia cardíaca. Los periódicos más sensacionalistas aprovecharon inmediatamente la oportunidad para revivir todas las viejas historias supersticiosas relacionadas con la mala suerte de ciertos tesoros egipcios. La desafortunada momia del Museo Británico, esa vieja castaña canosa, fue sacada a rastras con fresco entusiasmo, fue silenciosamente negada por el museo, pero, sin embargo, gozó de su habitual moda. 15 días más tarde, el señor Blakeney murió de una grave intoxicación sanguínea, y pocos días después, un sobrino suyo se pegó un tiro en Nueva York. La maldición de Menherra fue la comidilla del día, y el poder mágico del Egipto muerto y desaparecido fue exaltado hasta un punto fetiche. Fue entonces cuando Poirot recibió una breve nota de Lady Willard, viuda del arqueólogo muerto, pidiéndole que fuera a verla a su casa en Kensington Square. Yo lo acompañé. Lady Willard era una mujer alta y delgada, vestida de luto profundo. Su rostro demacrado era un testimonio elocuente de su reciente dolor. Es muy amable de su parte haber venido tan pronto, Monsieur Poirot. Estoy a su servicio, Lady Willard. ¿Querías consultarme? Soy consciente de que usted es un detective, pero no es solo como detective que deseo consultarle. Usted es un hombre de opiniones originales, lo sé, tiene imaginación, experiencia del mundo. Dígame, señor Poirot, ¿cuáles son sus opiniones sobre lo sobrenatural? Poirot vaciló un momento antes de responder. Parecía estar considerándolo. Finalmente dijo, no nos malinterpretemos, Lady Willard. No es una pregunta general la que me haces allí. Tiene una aplicación personal, ¿no? ¿Se refiere indirectamente a la muerte de su difunto marido? Así es, admitió. ¿Quieres que investigue las circunstancias de su muerte? Quiero que usted averigüe exactamente en qué medida se trata de charla periodística, y en qué medida se puede decir que está basada en hechos. 3 muertes, Monsieur Poirot, cada una de ellas explicable por sí sola, pero tomadas en conjunto son sin duda una coincidencia casi increíble, y todas ellas en el plazo de un mes desde la apertura de la tumba. Puede que sea mera superstición, puede que sea alguna potente maldición del pasado que opera de maneras nunca imaginadas por la ciencia moderna. El hecho es que 3 muertes. Y tengo miedo, señor Poirot, un miedo terrible. Puede que todavía no sea el final. ¿Por quién temes? Para mi hijo. Cuando llegó la noticia de la muerte de mi marido yo estaba enferma. Mi hijo, que acaba de llegar de Oxford, fue allí. Llevó el cuerpo a casa, pero ahora ha vuelto a salir, a pesar de mis oraciones y súplicas. Está tan fascinado por el trabajo que pretende ocupar el lugar de su padre y continuar con el sistema de excavaciones. Puede que me considere una mujer tonta y crédula, pero, señor Poirot, lo temo. ¿Y si el espíritu del rey muerto aún no se ha apaciguado? Quizás a usted le parezca que estoy diciendo tonterías. No, desde luego, Lady Willard, dijo rápidamente Poirot. Yo también creo en la fuerza de la superstición, una de las fuerzas más grandes que el mundo haya conocido. Lo miré sorprendido. Nunca debería haber atribuido a Poirot el mérito de ser supersticioso. Pero era evidente que el hombrecillo hablaba en serio. ¿Lo que realmente exiges es que proteja a tu hijo? Haré todo lo posible para evitar que sufra ningún daño. Sí, de la manera ordinaria, pero contra una influencia oculta. En los volúmenes de la Edad Media, Lady Willard, encontrará muchas formas de contrarrestar la magia negra. Quizás sabían más que nosotros, los modernos, con toda nuestra alardeada ciencia. Ahora vayamos a los hechos, para que pueda tener orientación. Su marido siempre había sido un devoto egiptólogo, ¿no? Sí, desde su juventud en adelante. Fue una de las mayores autoridades vivas en el tema.
Pero tengo entendido que el señor Bleibner era más o menos un aficionado. Oh, bastante. Era un hombre muy rico que incursionaba libremente en cualquier tema que le atraía. Mi marido consiguió interesarle en la egiptología, y fue su dinero lo que le resultó muy útil para financiar la expedición. ¿Y el sobrino? ¿Qué sabes de sus gustos? ¿Estaba él con el grupo? No lo creo. De hecho, nunca supe de su existencia hasta que leí sobre su muerte en el periódico. No creo que él y el señor Bleibner pudieran haber tenido intimidad en absoluto. Nunca habló de tener ninguna relación. ¿Quiénes son los otros miembros del partido? Bueno, está el Dr. Toswell, un funcionario menor relacionado con el Museo Británico, el señor Schneider del Museo Metropolitano de Nueva York, una joven secretaria estadounidense, el Dr. Ames, que acompaña la expedición a título profesional, y Hassan, el devoto sirviente nativo de mi marido. ¿Recuerda el nombre del secretario estadounidense? Harper, creo, pero no puedo estar seguro. Sé que no llevaba mucho tiempo con el señor Bleibner. Era un joven muy agradable. Gracias, señora Willard. Si hay algo más. Por el momento, nada. Déjalo ahora en mis manos y ten la seguridad de que haré todo lo humanamente posible para proteger a tu hijo. No eran exactamente palabras tranquilizadoras, y observé que Lady Willard hacía una mueca de dolor mientras las pronunciaba. Sin embargo, al mismo tiempo, el hecho de que él no hubiera menospreciado sus temores parecía en sí mismo un alivio para ella. Por mi parte, nunca antes había sospechado que Poirot tuviera una vena de superstición tan profunda en su naturaleza. Le abordé el tema mientras regresábamos a casa. Su actitud era grave y seria. Pero sí, Hastings. Yo creo en estas cosas. No debes subestimar la fuerza de la superstición. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Signo de exclamación abierta toujours pratique, el buen Hastings. Bien. Para empezar enviaremos un cable a Nueva York para obtener más detalles sobre la muerte del joven señor Bleibner. Envió debidamente su telegrama. La respuesta fue completa y precisa. El joven Rupert Bleibner llevaba varios años en apuros. Había sido playero y remesador en varias islas del Mar del Sur, pero había regresado a Nueva York hacía 2 años, donde rápidamente se había hundido cada vez más. Lo más significativo, en mi opinión, fue que recientemente había logrado pedir prestado suficiente dinero para viajar a Egipto. Tengo un buen amigo allí al que puedo pedir prestado, había declarado. Aquí, sin embargo, sus planes habían salido mal. Había regresado a Nueva York maldiciendo al tacaño de su tío, que se preocupaba más por los huesos de los reyes muertos y desaparecidos que por su propia carne y sangre. Fue durante su estancia en Egipto cuando se produjo la muerte de Sir John Willard. Rupert se había sumergido una vez más en su vida de disipación en Nueva York y luego, sin previo aviso, se había suicidado, dejando tras de sí una carta que contenía algunas frases curiosas. Parecía escrito en un repentino ataque de remordimiento. Se refirió a sí mismo como un leproso y un paria, y la carta terminaba declarando que era mejor que aquellos como él murieran. Una teoría oscura saltó a mi cerebro. Realmente nunca había creído en la venganza de un rey egipcio muerto hacía mucho tiempo. Vi aquí un crimen más moderno. Supongamos que este joven hubiera decidido acabar con su tío, preferiblemente con veneno. Por error, Sir John Willard recibe la dosis mortal. El joven regresa a Nueva York, atormentado por su crimen. Le llega la noticia de la muerte de su tío. Se da cuenta de lo innecesario que ha sido su crimen y, afligido por el remordimiento, se quita la vida. Le expliqué mi solución a Poirot. Estaba interesado. Es ingenioso lo que has pensado allí. Decididamente es ingenioso. Incluso puede que sea cierto. Pero dejas fuera de cuenta la influencia fatal de la tumba. Me encogí de hombros. ¿Todavía crees que eso tiene algo que ver con eso? Tanto es así, amigo Ami, que mañana partamos hacia Egipto. ¿Qué? Lloré, asombrado. Lo he dicho. Una expresión de consciente heroísmo se dibujó en el rostro de Poirot. Luego gimió. Pero, ay, se lamentó, el mar. El odioso mar. Fue una semana después. Debajo de nuestros pies estaba la arena dorada del desierto. El sol abrasador caía a cántaros. Poirot, la imagen de la miseria, se marchitó a mi lado. El hombrecito no era un buen viajero. Nuestro viaje de 4 días desde Marsella había sido para él una larga agonía. Había desembarcado en Alejandría el espectro de lo que era antes, incluso su habitual pulcritud lo había abandonado. Llegamos a El Cairo y nos dirigimos inmediatamente al Hotel Mena House, justo a la sombra de las pirámides. El encanto de Egipto se había apoderado de mí. No es así, Poirot.
Vestido exactamente igual que en Londres, llevaba un pequeño cepillo para la ropa en el bolsillo, y libraba una guerra incesante contra el polvo que se acumulaba en sus ropas oscuras. ¿Y mis botas?, se lamentó. Míralos, Hastings. Mis botas, de Crocharol, normalmente tan elegantes y brillantes. Mirad, la arena está dentro de ellos, lo cual es doloroso, y fuera de ellos, lo que ultraja la vista. También el calor hace que mis bigotes se vuelvan flácidos, pero flácidos. Mira la esfinge, insté. Incluso yo puedo sentir el misterio y el encanto que exhala. Poirot lo miró con descontento. No tiene aire alegre, declaró. ¿Cómo podría, medio enterrado en la arena de esa manera desordenada? Ah, esta arena maldita. Vamos, hay mucha arena en Bélgica, le recordé, recordando unas vacaciones pasadas en Knokke-sur-Mer en medio de les dunes impecables, como decía la guía. En Bruselas no, declaró Poirot. Miró pensativamente las pirámides. Es cierto que, al menos, tienen una forma sólida y geométrica, pero su superficie tiene un desnivel muy desagradable. Y las palmeras no me gustan. Ni siquiera las plantan en hileras. Acorté sus lamentos sugiriéndole que partiéramos hacia el campamento. Debíamos viajar hasta allí en camellos y las bestias estaban pacientemente arrodilladas, esperando que subiéramos, a cargo de varios muchachos pintorescos encabezados por un voluble dragomán. Pasó por alto el espectáculo de Poirot sobre un camello. Comenzó con gemidos y lamentos y terminó con gritos, gesticulación e invocaciones a la Virgen María y a todos los santos del calendario. Al final descendió ignominiosamente y terminó el viaje en un diminuto burro. Debo admitir que un camello al trote no es ninguna broma para el aficionado. Estuve rígido durante varios días. Por fin nos acercamos al lugar de las excavaciones. Un hombre bronceado, con barba gris, vestido de blanco y con casco, vino a nuestro encuentro. Monsieur Poirot y el capitán Hastings. Recibimos su cable. Lamento que no hubiera nadie para recibirte en el Cairo. Ocurrió un imprevisto que desorganizó completamente nuestros planes. Poirot palideció. Su mano, que se había acercado al cepillo de ropa, mantuvo su rumbo. ¿Ni otra muerte? Respiró. Sí. Sir Guy Willard? Lloré. No, capitán Hastings. Mi colega americano, el señor Schneider. ¿Y la causa?, preguntó Poirot. Tétanos. Palidecí. A mi alrededor me parecía sentir una atmósfera de maldad, sutil y amenazadora. Un pensamiento horrible pasó por mí. ¿Y si yo fuera el siguiente? Mon Dieu, dijo Poirot en voz muy baja, no entiendo esto. Es horrible. Dígame, señor, ¿no hay duda de que fue tétanos? Yo creo que no. Pero el doctor Ames le dirá más de lo que yo puedo decirle. Ah, por supuesto, usted no es el médico. Mi nombre es Toswell. Este era, pues, el experto británico descrito por Lady Willard como un funcionario menor del Museo Británico. Había algo a la vez grave y firme en él que me llamó la atención. Si viene conmigo, continuó el doctor Toswell, lo llevaré ante Sir Guy Willard. Estaba muy ansioso por ser informado tan pronto como usted llegara. Nos llevaron a través del campamento hasta una gran tienda de campaña. Doctor Toswell, levantamos la trampilla y entramos. En el interior había 3 hombres sentados. El señor Poirot y el capitán Hastings han llegado, Sir Guy, dijo Toswell. El más joven de los 3 hombres se levantó de un salto y se acercó a saludarnos. Había cierta impulsividad en sus modales que me recordaban a su madre. No estaba tan quemado por el sol como los demás, y ese hecho, sumado a cierta demacración alrededor de los ojos, le hacía parecer mayor de sus 22 años. Claramente estaba tratando de soportar una severa tensión mental. Presentó a sus 2 compañeros, el doctor Ames, un hombre de 30 y tantos años, de aspecto capaz y con un toque de pelo canoso en las sienes, y el señor Harper, el secretario, un joven agradable y delgado que llevaba la insignia nacional de gafas con montura de concha. Después de unos minutos de conversación inconexa, este último salió y el doctor Toswell lo siguió. Nos quedamos solos con Sir Guy y el doctor Ames. Por favor, haga todas las preguntas que quiera, Monsieur Poirot, dijo Willard. Estamos completamente estupefactos ante esta extraña serie de desastres, pero no es ni puede ser más que una coincidencia. Había un nerviosismo en sus modales que desmentía bastante sus palabras. Vi que Poirot lo observaba atentamente. Su corazón está realmente en este trabajo, Sir Guy. Bastante. Pase lo que pase o lo que resulte de ello, el trabajo continúa. Decídete a eso. Poirot se volvió hacia el otro. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, señor doctor? Bueno,
dijo el médico arrastrando las palabras, no estoy a favor de dejar de fumar. Poirot hizo una de esas muecas expresivas suyas. Entonces, evidentemente, debemos averiguar cuál es nuestra situación. ¿Cuándo tuvo lugar la muerte del señor Schneider? Hace 3 días. ¿Está seguro de que fue tétanos? Muy seguro. ¿No podría haber sido un caso de envenenamiento por estricnina, por ejemplo? No, señor Poirot. Ya veo a lo que te refieres. Pero fue un caso claro de tétanos. ¿No te inyectaste antisuero? Por supuesto que sí, dijo secamente el médico. Se intentó todo lo imaginable que se podía hacer. ¿Tenías el antisuero contigo? No. Lo conseguimos en el Cairo. ¿Ha habido otros casos de tétanos en el campo? No, ninguno. ¿Estás seguro de que la muerte del señor Bleibner no se debió al tétanos? Absolutamente seguro. Tenía un rasguño en el pulgar que se envenenó y le sobrevino septicemia. A un profano le parecerá más o menos lo mismo, me atrevo a decir, pero las dos cosas son enteramente diferentes. Luego tenemos 4 muertes, todas totalmente diferentes, una insuficiencia cardíaca, una intoxicación sanguínea, un suicidio y un tétanos. Exactamente, señor Poirot. ¿Estás seguro de que no hay nada que pueda unir a los 4? ¿No te entiendo del todo? Lo diré claramente. ¿Cometieron esos 4 hombres algún acto que pudiera parecer una falta de respeto al espíritu de Men-Hra? El médico miró asombrado a Poirot. Está hablando por encima del sombrero, Monsieur Poirot. ¿Seguramente no te han obligado a creer toda esa tontería? Absoluta tontería, murmuró Willard enojado. Poirot permaneció plácidamente inmóvil, parpadeando un poco con sus ojos verdes de gato. ¿Entonces no lo cree, señor doctor? No, señor, no lo sé, declaró enfáticamente el médico. Soy un hombre científico y solo creo en lo que enseña la ciencia. ¿No había entonces ciencia en el antiguo Egipto? Preguntó Poirot en voz baja. No esperó respuesta y, de hecho, el doctor Ames parecía bastante perdido por el momento. No me respondas, pero dime esto. ¿Qué piensan los trabajadores nativos? Supongo, dijo el doctor Ames, que, donde los blancos pierden la cabeza, los nativos no se quedarán atrás. Admito que están teniendo lo que podríamos llamar asustados, pero no tienen motivos para estarlo. Me lo pregunto, dijo Poirot sin comprometerse. Sir Guy se inclinó hacia adelante. Seguramente, gritó incrédulo, no puedes creerlo, pero la cosa es absurda. No puedes saber nada del antiguo Egipto si piensas eso. A modo de respuesta, Poirot sacó de su bolsillo un librito, un volumen antiguo y andrajoso. Cuando me lo tendió vi el título, La magia de los egipcios y caldeos. Luego, dando media vuelta, salió de la tienda. El médico me miró fijamente. ¿Cuál es su pequeña idea? La frase, tan familiar en labios de Poirot, me hizo sonreír como si viniera de otra persona. No lo sé exactamente, confesé. Creo que tiene algún plan para exorcizar a los espíritus malignos. Fui en busca de Poirot, y lo encontré hablando con el joven de rostro enjuto que había sido secretario del difunto señor Bleibner. No, decía el señor Harper, solo llevo 6 meses con la expedición. Sí, conocía bastante bien los asuntos del señor Bleibner. ¿Puedes contarme algo sobre su sobrino? Él apareció aquí un día, no era un tipo mal parecido. Nunca lo había conocido antes, pero algunos de los otros sí, Ames, creo, y Schneider. El anciano no se alegró en absoluto de verlo. Lo hicieron en poco tiempo, con martillo y tenazas. Ni un centavo, gritó el anciano. Ni un centavo ahora ni cuando esté muerto. Tengo la intención de dejar mi dinero para el avance del trabajo de mi vida. He estado hablando de ello hoy con el señor Schneider. Y un poco más de lo mismo. El joven Bleibner partió inmediatamente hacia el Cairo. ¿Estaba en perfecto estado de salud en ese momento? ¿El anciano? No, el joven. Creo que mencionó que algo andaba mal con él. Pero no pudo haber sido nada grave o debería haberlo recordado. Una cosa más. ¿Ha dejado testamento el señor Bleibner? Hasta donde sabemos, no lo ha hecho. ¿Se quedará con la expedición, señor Harper? No, señor, no lo soy. Me iré a Nueva York tan pronto como pueda arreglar las cosas aquí. Puedes reírte si quieres, pero no voy a ser la próxima víctima de este maldito viejo Men-Hra. Me atrapará si me detengo aquí. El joven se secó el sudor de la frente. Poirot se dio la vuelta. Por encima del hombro dijo con una sonrisa peculiar, recuerden que consiguió a una de sus víctimas en Nueva York. ¡Oh diablos!, dijo el señor Harper con fuerza. Ese joven está nervioso, dijo Poirot, pensativo.
Él está al límite, pero absolutamente al límite. Miré a Poirot con curiosidad, pero su enigmática sonrisa no me dijo nada. En compañía de Sir Guy Willard y el Dr. Toswell nos llevaron a recorrer las excavaciones. Los principales hallazgos habían sido trasladados a El Cairo, pero algunos de los muebles de la tumba eran extremadamente interesantes. El entusiasmo del joven baronet era evidente, pero me pareció detectar una sombra de nerviosismo en sus modales, como si no pudiera escapar del sentimiento de amenaza que flotaba en el aire. Cuando entramos en la tienda que nos habían asignado para lavarnos antes de cenar, una figura alta y oscura con túnica blanca se hizo a un lado para dejarnos pasar con un gesto elegante y un saludo murmurado en árabe. Poirot se detuvo. ¿Es usted Hassan, el sirviente del difunto Sir John Willard? Serví a mi señor Sir John, ahora sirvo a su hijo. Dio un paso más cerca de nosotros y bajó la voz. Eres una persona sabia, dicen, erudita en el trato con los espíritus malignos. Que el joven maestro se vaya de aquí. Hay maldad en el aire que nos rodea. Y con un gesto brusco, sin esperar respuesta, se alejó. El mal en el aire, murmuró Poirot. Sí, lo siento. Nuestra comida no fue nada alegre. Se dejó la palabra al Dr. Toswell, quien disertó extensamente sobre las antigüedades egipcias. Justo cuando nos disponíamos a retirarnos a descansar, Sir Guy cogió a Poirot por el brazo y le señaló. Una figura oscura se movía entre las tiendas. No era ningún ser humano. Reconocí claramente la figura con cabeza de perro que había visto tallada en las paredes de la tumba. Mi sangre literalmente se heló al verlo. Signo de exclamación abierta, mon Dios. Murmuró Poirot, santiguándose vigorosamente. Anubis, el dios con cabeza de chacal, el dios de las almas que parten. Alguien nos está engañando, gritó el Dr. Toswell, poniéndose de pie indignado. Entró en tu tienda, Harper, murmuró Sir Guy, con el rostro terriblemente pálido. No, dijo Poirot, sacudiendo la cabeza, a la del Dr. Ames. El doctor lo miró fijamente con incredulidad, luego, repitiendo las palabras del Dr. Toswell, gritó, alguien nos está engañando. Ven, pronto atraparemos a ese tipo. Corrió enérgicamente en persecución de la aparición de sombras. Lo seguí, pero por más que buscamos no pudimos encontrar rastro de ningún alma viviente que hubiera pasado por allí. Regresamos algo perturbados y encontramos a Poirot tomando medidas enérgicas, a su manera, para garantizar su seguridad personal. Estaba ocupado rodeando nuestra tienda con diversos diagramas e inscripciones que dibujaba en la arena. Reconocí la estrella de 5 puntas o pentágono repetida muchas veces. Como era su costumbre, Poirot estaba al mismo tiempo dando una conferencia improvisada sobre brujería y magia en general, magia blanca en contraposición a magia negra, con varias referencias al Ka y al libro de los muertos. Parecía excitar a los más animados. Desprecio en el Dr. Toswell, quien me llevó a un lado, literalmente resoplando de rabia. Balderdash, señor, exclamó enojado. Pura tontería. El hombre es un impostor. No conoce la diferencia entre las supersticiones de la Edad Media y las creencias del antiguo Egipto. Nunca había oído tanta mezcolanza de ignorancia y credulidad. Calmé al excitado experto y me reuní con Poirot en la tienda. Mi pequeño amigo estaba sonriendo alegremente. Ahora podemos dormir en paz, declaró alegremente. Y me vendría bien dormir un poco. Me duele abominablemente la cabeza. Ah, por una buena tisana. Como en respuesta a una oración, se levantó la trampilla de la tienda, y apareció Hassan con una taza humeante que ofreció a Poirot. Resultó ser té de manzanilla, una bebida que le gusta muchísimo. Después de agradecer a Hassan y rechazar su oferta de tomarme otra taza, nos quedamos solos una vez más. Me quedé en la puerta de la tienda un rato después de desvestirme, contemplando el desierto. Un lugar maravilloso, dije en voz alta, y un trabajo maravilloso. Puedo sentir la fascinación. Esta vida en el desierto, esta exploración del corazón de una civilización desaparecida. Seguramente, Poirot, usted también debe sentir el encanto. No obtuve respuesta y me volví, un poco molesto. Mi molestia se transformó rápidamente en preocupación. Poirot estaba tumbado en el tosco sofá, con el rostro horriblemente convulsionado. A su lado estaba la taza vacía. Corrí a su lado, luego salí corriendo y crucé el campamento hasta la tienda del Dr. Ames. Dr. Ames. Lloré. Ven de inmediato. ¿Qué pasa? Dijo el doctor, apareciendo en pijama. Mi amigo. Él está enfermo. Muriendo. El té de manzanilla. No dejéis que Hassan abandone el campamento. Como un relámpago,
El médico corrió hacia nuestra tienda. Poirot estaba mintiendo cuando lo dejé. ¿Extraordinario?, exclamó Ames. Parece una convulsión o signo de interrogación abierta. ¿Qué dijiste sobre algo que bebió? Cogió la taza vacía. Solo que yo no lo bebí, dijo una voz plácida. Nos volteamos asombrados. Poirot estaba sentado en la cama. Estaba sonriendo. No, dijo suavemente. No lo bebí. Mientras mi buen amigo Hastings apostrofaba la noche, aproveché para verterla, no en mi garganta, sino en una botellita. Ese frasquito irá para el químico analítico. No, mientras el médico hacía un movimiento brusco, como hombre sensato comprenderás que la violencia no servirá de nada. Durante la breve ausencia de Hastings para ir a buscarte, tuve tiempo de guardar la botella. Ah, rápido, Hastings, abrázalo. Entendí mal la ansiedad de Poirot. Ansioso por salvar a mi amigo, me arrojé frente a él. Pero el rápido movimiento del médico tenía otro significado. Se llevó la mano a la boca, un olor a almendras amargas llenó el aire, se tambaleó hacia adelante y cayó. Otra víctima, dijo Poirot con gravedad, pero la última. Quizás sea la mejor manera. Tiene 3 muertes sobre su cabeza. Doctor, Ames. Lloré estupefacto. Pero pensé que creías en alguna influencia oculta. Me entendiste mal, Hastings. Lo que quise decir es que creo en la terrible fuerza de la superstición. Una vez que se establece firmemente que una serie de muertes son sobrenaturales, casi se podría apuñalar a un hombre a plena luz del día, y aún así sería atribuido a la maldición, tan fuertemente está el instinto de lo sobrenatural implantado en la raza humana. Sospeché desde el principio que un hombre se estaba aprovechando de ese instinto. Supongo que la idea se le ocurrió con la muerte de Sir John Willard. Una furia de superstición surgió de inmediato. Por lo que pude ver, nadie podría obtener ningún beneficio particular de la muerte de Sir John. El caso del señor Blaibner fue diferente. Era un hombre de gran riqueza. La información que recibí de Nueva York contenía varios puntos sugerentes. Para empezar, se dice que el joven Blaibner dijo que tenía un buen amigo en Egipto a quien podía pedir prestado. Se entendió tácitamente que se refería a su tío, pero me pareció que en ese caso lo habría dicho directamente. Las palabras sugieren algún compañero suyo. Otra cosa, reunió suficiente dinero para llevarlo a Egipto, su tío se negó rotundamente a adelantarle un centavo, pero pudo pagar el pasaje de regreso a Nueva York. Alguien debe haberle prestado el dinero. Todo eso fue muy fino, objeté. Pero había más. Hastings, a menudo aparecen palabras dichas metafóricamente que se toman literalmente. También puede ocurrir lo contrario. En este caso, las palabras que se decían literalmente se tomaron metafóricamente. El joven Blaibner escribió claramente, soy un leproso, pero nadie se dio cuenta de que se había pegado un tiro porque creía que había contraído la terrible enfermedad de la lepra. ¿Qué? Eyaculé. Fue la inteligente invención de una mente diabólica. El joven Blaibner padecía una pequeña dolencia cutánea, había vivido en las islas del Mar del Sur, donde la enfermedad es bastante común. Ames era un antiguo amigo suyo y un médico muy conocido, nunca se le ocurriría dudar de su palabra. Cuando llegué aquí, mis sospechas estaban divididas entre Harper y el doctor Ames, pero pronto me di cuenta de que solo el médico podía haber perpetrado y ocultado los crímenes, y supe por Harper que conocía previamente al joven Blaibner. Sin duda este último en algún momento había hecho testamento o había asegurado su vida a favor del médico. Este último vio su oportunidad de adquirir riqueza. Le resultó fácil inocular al señor Blaibner los gérmenes mortales. Entonces el sobrino, abrumado por la desesperación ante la terrible noticia que le había comunicado su amigo, se pegó un tiro. El señor Blaibner, cualesquiera que fueran sus intenciones, no había hecho testamento. Su fortuna pasaría a su sobrino y de él al médico. ¿Y el señor Schneider? No podemos estar seguros. Recuerde que también conocía al joven Blaibner y tal vez sospechaba algo, o incluso el médico podía pensar que una nueva muerte sin motivo ni propósito reforzaría los círculos de la superstición. Además le contaré un dato psicológico interesante, Hastings. Un asesino siempre tiene un fuerte deseo de repetir su crimen exitoso, y la ejecución del mismo crece en él. De ahí mis temores por el joven Willard. La figura de Anubis que viste esta noche era Hassan, vestido según mis órdenes. Quería ver si podía asustar al médico. Pero haría falta algo más que lo sobrenatural para asustarlo. Pude ver que no estaba del todo engañado por mis pretensiones de creencia en lo oculto. La pequeña comedia que le representé no le engañó.
Sospeché que se esforzaría en convertirme en la próxima víctima. Pero a pesar del mar maudite, el calor abominable y las molestias de la arena, las pequeñas células grises todavía funcionaban. Poirot demostró tener toda la razón en sus premisas. El joven Bleibner, hace algunos años, en un ataque de borrachera, había hecho un testamento jocoso, dejando mi pitillera que tanto admiras y todo lo demás de lo que muero en posesión, que serán principalmente deudas con mi buen amigo Robert Ames, quien una vez salvó mi vida de ahogarme. El caso se silenció todo lo posible y, hasta el día de hoy, la gente habla de la notable serie de muertes relacionadas con la tumba de Menhir como una prueba triunfal de la venganza de un rey desaparecido sobre los profanadores de su tumba, creencia que, como me señaló Poirot, es contraria a toda creencia y pensamiento egipcio. El fin. Gracias por escuchar un audiolibro de aventuras audibles. Asegúrese de encontrar audiolibros más entretenidos en el canal.